actividades realizando referente a lo que es procedimientos policiales. Claro, claro, claro. Buenas tardes, Mireya, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctor. Lo que pasa es que quise ingresarme por medio de la computadora y no pude, por eso es que me demoré, me ingresé por el teléfono mismo. Sí, sí, sí. Buenas tardes. Mireya, ¿tuviste la oportunidad de compartir toda la información académica con los muchachos del grupo? Llámese la clase, las diapositivas. Les envié una muy buena cantidad de información referencial a través de videos para que pudiéramos contemplar un análisis variado sobre la esfera de los derechos humanos. Sí, doctor, sí les envié toda la información que usted me envió al grupo de delegados, les envié a los compañeros toda la información. Ah, bueno, maravilloso. Bueno, entonces comencemos. Comencemos de verdad. Estamos grabando ya. Muchachos, sean todos ustedes bienvenidos. Bienvenida Ana Luisa, Omar, Santiago, Nelson, que no lo estoy viendo, y por supuesto tú, Mireya. Hablar de los derechos humanos, por supuesto, no es hablar de cualquier tema. Puede que este tópico se encuentre en algunas oportunidades algo trillado, pero lo trillado no es el tema, lo trillado es la forma como es abordado. El desuso de los derechos humanos a través de la praxis ha llevado, por supuesto, a tener una relación que no ha sido completamente íntima con los derechos humanos. Ay, no, le apagó, doc. Bueno, les decía que es Ya está algo, diciendo. les decía que es una relación que no ha sido completamente íntima entre los sociales, es decir, quienes habitan dentro del contexto social, y por supuesto este tema de naturaleza humana que aborda principios, que aborda desarrollo, que aborda por supuesto nociones fundamentales con los derechos que de orden fundamental nos abrazan y que nosotros por supuesto nos encontramos dentro de esta esfera. Sin embargo, por supuesto, hablar Mireya, hablar Ana Luisa, hablar Omar, hablar Santiago, hablar Nelson, de los derechos humanos, reitero, no es hablar únicamente de un contexto sobre determinados puntos. Los derechos humanos abordan una cantidad de filosofías y de posiciones fundamentalistas que necesariamente requieren ser analizadas e interpretadas en función de los diferentes fenómenos observados. Como por ejemplo, hablar un poco acerca de cómo son tratados los derechos humanos de los ciudadanos en el Ecuador, Mireya, en el Perú, Ana Luisa, en Colombia, Santiago, oh Dios mío, en Venezuela. O sea, cómo nosotros vemos, de acuerdo a nuestro propio contexto territorial, estos tan interesantes temas que no solamente desarrollan los principios fundamentales, sino que también abrazan los diferentes derechos, que de orden constitucional, reitero, de orden constitucional, y muchos, por supuesto, ya son supraconstitucionales, tienen que ser dominados, empleados, utilizados y, por supuesto, universalmente respetados. Me gustaría saber de ustedes la postura, las consideraciones de ustedes acerca de cómo es la política en materia del respeto de los derechos humanos o de los derechos fundamentales dentro de la Constitución ecuatoriana. ¿Cómo visualizan los ecuatorianos este concepto? ¿O cómo pueden emerger nuevas posturas, nuevos paradigmas de un fenómeno tan interesante a la luz de la Constitución ecuatoriana? Y por supuesto, si estos son trasladados directa o indirectamente a otras legislaciones secundarias, como por ejemplo la policial, Santiago. ¿Tiene el pueblo ecuatoriano legislaciones que regulen la actuación policial con respecto al respeto del soberano? ¿Posee las instituciones policiales una formación académica que les permita poder contemplar de una manera completamente abierta el respeto a la dignidad del hombre, al respeto de la dignidad de la mujer? ¿Tiene las instituciones policiales en el Ecuador la debida formación universal que haga prevalecer la Constitución desde el punto de vista constitucional? Esos son temas interesantes, pero me gustaría saber desde el punto de vista, por supuesto, humano, académico y lógicamente el profesional, sus criterios con respecto a este tema, especialmente en el Ecuador. ¿Qué opinas tú, Mireya? Doctor, bueno, yo
puedo opinar que de cierta manera, en ciertos aspectos sí se respetan los derechos, pero en otros aspectos son vulnerados los derechos humanos, ya que no en todos los ámbitos, en todas las instituciones son respetados los derechos, no solamente de los adultos, sino en toda la población en general. Ujú. Y que entiendes, vamos a hacer una cosa, ¿cómo defines los derechos humanos y cómo los conceptualizas? Los derechos humanos los defino como un respeto hacia las personas de que todos tenemos derecho a ciertas, el primerito derecho a la vida. Sin el derecho a la vida no podemos tener ningún otro derecho, ya que eso lo veo como un derecho humano, luego seguido un derecho fundamental que puede ser el trabajo. Todos tenemos derecho a tener un trabajo, pero igual no todos también tenemos derecho, porque los niños no tienen derecho a trabajar. Entonces, también en eso se diferencian los derechos humanos de los derechos fundamentales. Eso lo opino yo. Como derecho humano tenemos todos, derecho a la vida, derecho a los niños, derecho a la educación, pero derecho fundamental para los adultos sería el trabajo. Y sin vida no podemos tener un trabajo. Eso lo opino yo. ¿Cómo que fuiste? Interesante, interesante. Bien. Hay algunas cosas que yo no pudiera decir que difiero de ese pensamiento, ¿no? De esta postura. Sin embargo, por supuesto, hay interpretaciones eh, que son develadas, que emergen directamente de la naturaleza patria, de la naturaleza nacional, que por supuesto hacen entrever que existen una multiplicidad de dimensiones de conocimiento que tienen que ver con los derechos humanos. Fíjate, por ejemplo, esto que tú acabas de decir, Mireya, los niños no tienen derecho a trabajar. Pero fíjate tú que en Venezuela nosotros tenemos la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, donde se autoriza al menor, donde se autoriza al adolescente, previa autorización de los padres y por supuesto, o teniendo la emancipación otorgada por la jurisdicción judicial del poder trabajar. Entonces es un derecho, es un derecho. Claro está, Mireya, te reitero que las diferentes concepciones con respecto a este tema tienen una variedad importante y casualmente el respeto a esta variedad de pensamientos es lo que nosotros conocemos como el principio de unicidad, también es un derecho humano, Mireya, ¿viste? También es un derecho humano. Fíjate tú que yo soy muy cerrado con respecto a ciertas expresiones de nosotros. Lo observo mucho cuando generamos interpretaciones, cuando opinamos con respecto a ciertos temas, y manifestamos ciertas expresiones que son desagradables y que van en contra de este derecho del cual estamos hablando. Te voy a poner, Mireya, un ejemplo. No estoy de acuerdo con la forma de expresarlo de Santiago. Yo difiero de lo que cree Santiago. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Mireya. No. Lo que menciona Ana Luisa no es lo correcto, está equivocada. Esos son tipos de expresiones, Mireya, son tipos de expresiones, Santiago, Ana Luisa, que no están acorde con este tema, que no están dentro de la naturaleza de los derechos humanos, porque hablamos del respeto, ¿verdad? Derechos humanos es respeto, derechos humanos es principio, derechos humanos es irrenunciabilidad, derechos humanos es naturaleza humana, derechos humanos es el simple hecho de saber, de saberse, de creerse, de sentirse ser humano. Y como ser humano, por supuesto, como ser único e indivisible dentro de esta sociedad. Entonces, expresiones como estas, Mireya, reitero, no estoy de acuerdo con lo que dice la compañera. Expresiones como esas dejan mucho que decir y dan mucho de qué hablar sobre el pensamiento fundamentalista de orden individual humano. ¿Qué te parece eso? Los derechos humanos. ¿Estás en clase? Sí, me parece bien, doctor. Le entiendo que, como quien dice, hay diferentes criterios, hay diferentes opiniones, entonces todos también debemos respetar la opinión de los otros, pudiendo llegar a un acuerdo por medio de un debate. Eso me da a entender que todos debemos opinar, todos tenemos todavía la libertad de expresión que hay aquí todavía, entonces podemos también tener ese derecho todavía aquí, la libertad de expresión que podemos opinar. Dentro de un cúmulo de emociones, estimada Mireya, dentro de un cúmulo de intelecto. Fíjate tú, Santiago, ¿cómo aborda la institución policial
lo referente a los derechos humanos sociales. Pueden afuera porque yo estoy trabajando y la bulla no me da. Ya, la institución policial desde raíz sí tiene una formación, se puede decir, en los policías que van a iniciar su carrera policial. O sea, sí incluye una formación en derechos humanos, en procedimientos policiales, sobre todo en procedimientos policiales aplicados a los derechos humanos. Sí lo existe, sí hay una formación, sí hay un estudio sobre eso. O sea, sí lo practican los policías, lo estudian, pero ¿qué pasa? Que cuando ya, como me imagino que en todos los países, pero en Ecuador lo que pasa es que en el campo, ya en el momento del trabajo, cambia la situación, cambia a lo que se estudia, y eso, todo policía se topa con eso ya cuando empieza a ejercer su trabajo de campo, porque el trabajo netamente de la policía es operativo, es en el campo. Pocos son los que realizan un trabajo de oficina y no lo aplican más que todos los derechos humanos, pero los policías que trabajan en el campo es diferente. ¿Por qué? Porque la policía se topa con todo un sinnúmero de problemas sociales, lo que acarrea la calle, ¿no? El trabajo de la policía en sí. Y no en todos los aplican los derechos humanos. Entonces, ahí vamos partiendo, pero sí cada policía tiene su base, sus fundamentos, sus estudios en base a los derechos humanos. O sea, sí lo hay, la institución sí lo aplica. Santiago, escucha esto. Ciertamente no pongo en duda nada de lo que has mencionado. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas, la UNESCO, como ente de carácter internacional de orden educativo, así como también otras organizaciones en defensa de los derechos humanos, han hecho mención que las actuaciones policiales dentro del contexto ecuatoriano no están acordes, reitero, no están en proporción con respecto al uso de la fuerza represiva. Que para ello no hay un total irrespeto en la actuación policial. ¿Qué opinas de eso? Exacto, mire, y actualmente la ministra Paula Romo, que era la ministra de Gobierno actual, recién hace 15 días que fue destituida por el juicio político que tuvo por el uso progresivo de la fuerza en las manifestaciones que hubo recién en octubre por el problema el año pasado, por lo que hubo el problema del FMI, con las medidas económicas que tomó el gobierno, hubo las manifestaciones del sector indígena, de estos panas. Entonces ella se ganó ese juicio político por mismo el acuerdo de la policía. Pero yo me pongo como policía, o sea, yo me pongo el casco, me pongo el escudo y bueno, nos pusimos en sí, los policías, nosotros ante la represión, ante la apelación, fuerte, y no era un tipo de una manifestación, sino algo ya iba a actos delincuenciales, actos delictivos por parte de los manifestadores. Ustedes, claramente se ve en los videos, ¿no?, de lo que pasó en las manifestaciones, de que cuando ya un manifestante empieza a elaborar o botar bombas molotov, o sea, eso ya no es una manifestación ni pacífica ni nada, eso ya es, por decirse, acto de terrorismo, o sea, algo fuerte, que la policía, si es algo fuerte, debe repeler esa fuerza. Oye, mucho cuidado, Santiago. Estás empleando términos algo delicados, ¿no? Terrorismo, y parece que me da la impresión de que no hemos tocado la puerta que nos da la entrada al conocimiento relacionado a la manifestación pública, bueno, relacionado al derecho a la manifestación, ¿ah? O relacionado incluso hasta las consecuencias, hasta lo que provocan los diferentes estallidos que de orden social son provocados de acuerdo a las inestabilidades políticas, a las inestabilidades económicas, a las inestabilidades sociales, laborales, entre otros aspectos. Entonces, pienso que hablar de terrorismo es delicado. El terrorismo sí, bueno, es muy delicado, exacto. Pero los actos dados por las manifestaciones, o sea, me refiero a que son algo bien fuerte y la policía no puede doblegar ante esa fuerza. Tienes toda la razón. Pero fíjate tú, vamos a entrar. Escucha esto, Santiago. Ahora, vamos a entrar en un debate tú y yo. Sí. Escucha, vamos a entrar en un debate que está bueno, está sabroso, ¿verdad? Entonces, desde la mirada y desde los pensamientos filosóficos de un funcionario, de un agente policial, ¿qué entiendes tú por terrorismo?
Bueno, el terrorismo en sí son, bueno, ataques extremadamente ya muy grandes, ataques contra un gobierno, para desestabilizar un gobierno, para desaparecer un gobierno, para desaparecer una sociedad. Yo eso guío como un terrorismo, es verdad. Sí me equivoqué, creo, ahí, pero lo que quise expresar es de que es algo muy fuerte. Los actos vandálicos que se dieron fueron muy fuertes, de que una persona lance bombas molotov contra, mira, destruyeron una entidad gubernamental que era la Contraloría, o sea, quemaron, incendiaron, Ok, no sé cómo le llamaríamos a eso. ok. Yo, aparte de actos vandálicos, yo creo que son actos terroristas, no sé. No, pero fíjate, Pero bueno, es claro algo está. fuerte, me refiero a algo fuerte. No, claro está, mira, fíjate que has mencionado, ¿cómo le llamaríamos? Sí, bueno, mira que nos estamos acercando a actos terroristas, ¿no? Pero es Santiago, escucha esto también, Ana Luisa, sumamente importante. No solamente saber diferenciar los conceptos, sino dominarlos con amplitud y hablar de cada uno de ellos con la debida propiedad que nos permita a nosotros poder afrontar y confrontar ideas intelectuales. Imagínate tú, Imagínate tú, Santiago, que tú cumplieras funciones diplomáticas, y generara y emergiera de tus pensamientos, lo materializaras en una expresión oral sobre un acto de terrorismo en una manifestación propiciada y generada en una manifestación pública. Imagínate tú, cuántas personas no entrarían en este debate. Hay un pensamiento, alguien dijo esto, estamos en contra del derecho a la vida, estamos en contra del derecho a la manifestación, chicos. ¿Ah? ¿Cómo es posible esto? ¿Es que acaso el derecho a la manifestación pública no es un derecho de orden constitucional? ¿Es que acaso el derecho a la interpretación, es que acaso el derecho a la opinión, es que acaso el derecho a la consolidación del pensamiento propio, Santiago, no es un derecho humano? ¿Es que acaso no tengo yo el derecho de decirle a usted, no estoy de acuerdo con usted, pero acepto sus criterios en función, por supuesto, y en alineación al principio de legalidad que en todas las constituciones, bueno, creo estar cerca de esta certeza, ¿no? Que en todas las constituciones deben poseer. Pero mira, Ana Luisa, ¿cuál es tu criterio? ¿Cuál es tu punto de vista? Yo no creo que tú estés de acuerdo con Santiago. Doctor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. De hecho, yo desde mi punto de vista puedo manifestarle que respecto a los derechos humanos, creo que todas las personas, no creo, indico que todas las personas tenemos derechos y de igual manera tenemos obligaciones. Así como tenemos derechos, no el hecho de tener alguna función o cargo o pertenecer a una institución, sea mi caso de pertenecer a la Policía Nacional, no quiere decir que yo también dejo de ser mujer o a su vez dejo de tener derechos, igual que todo ciudadano ecuatoriano y cualquier ciudadano que corresponda a otro país. Considero que sí es un derecho tener a la libre expresión, pero asimismo hay los modos y las maneras de podernos hacer conocer o manifestarnos ante la ciudadanía o ante el Estado para que conozcan nuestros puntos de vista. Porque el momento en que hablo como funcionaria policial, al momento en que la ciudadanía empieza a agredirnos, empiezan a ocasionar daño ante la humanidad y de igual manera ocasionar daños físicos, también psicológicos, también somos propensos como servidores policiales, nosotros también tenemos que reaccionar. Es por eso que debe existir una proporcionalidad. Yo, desde mi punto de vista, referente a las manifestaciones que me indicaba mi compañero, es obvio que la Policía Nacional tiene que reaccionar, porque no solamente está poniendo en peligro los bienes del Estado, sino también está poniendo en peligro además ciudadanía que está siendo intervenida o quitándoles el derecho a la libertad, porque en realidad a la gente que no les interesa las manifestaciones o que pasan en sus domicilios, ya sean por sus hijos, ya sea por personas vulnerables que se encuentran, ya sea de tercera edad o niños, ellos no van a salir a manifestaciones y por ende, si se encuentran en manifestaciones ante una sociedad que está dándose a manifestar de manera agresiva, obviamente también ellos están exigiendo un derecho, están haciendo sus peticiones, pero también están evadiendo a las demás personas del sector por donde ellos van a realizar este tipo de
de manifestaciones. Entonces yo no considero que la Policía Nacional está haciendo mal uso de las mismas cosas que nos entrega el Estado. Más que todo es para tratar de conservar y tratar de neutralizar a las personas que están haciendo mal uso de estas manifestaciones. No puedo decir exactamente que son las personas indígenas que realizaron este tipo de actos, digamos, innecesarios para hacerse manifestar, ya sean como las bombas Molotov. Hay muchos de nuestros compañeros que fueron gravemente heridos, estuvieron en los hospitales, perdieron inclusive un ojo, fueron incendiados por estas bombas Molotov. Entonces quiere decir que nosotros obviamente en el uso de nuestras funciones y en cumplimiento a lo que nos pide el Estado y por la ciudadanía es que se ha hecho uso de algunas cosas que son entregadas en dotación, pero obviamente todo debe ser proporcional, de acuerdo, para que todos los ciudadanos tratemos de marchar pacíficamente. Creo que es lo justo y necesario para todo ciudadano, así no estaríamos vulnerando los derechos tanto de nosotros como tampoco de la ciudadanía en general. Oye, escúchame esto. Este cierre de tu parte me parece completamente interesante. No estaríamos vulnerando, pero los estudios no recientes, estimada Ana Luisa, sino los estudios con respecto a los actos de violación de derechos humanos, todos están representados por los organismos públicos del Estado. ¿Qué crees tú? Están representados, sí, pero es muy diferente a hablar que el estar en el mismo sitio, estar en territorio, estar ahí enfrentando a la ciudadanía. Es muy diferente sentarse en una oficina, decir, ¿saben qué? Los derechos humanos es este otro, así se solucionan las cosas. Pero estando en territorio es muy diferente a lo que pronostican o ponen en un libro, digamos así. Entonces, para ¿Qué mí, quieres decir tú con eso? ¿Qué quieres decir tú con esto? Que la Que persona estos fundamentos filosóficos están errados, que estas constituciones están erradas. ¿Eso es lo que quieres decir? No errados, pero yo considero que una persona que pueda decir, ¿sabe qué? La Policía Nacional hizo el mal uso, debería estar en el territorio para poder decir, hizo mal uso de lo entregado en dotación. Okay. Porque vamos a ubicarnos en una cornisa. Los contras, el antes, después y el durante. Claro, vamos a ubicarnos tú y yo en una cornisa, ¿Son las instituciones policiales violadoras del derecho humano? ¿No? Ajá, fundamentelo pues. Yo digo que sí. Ay. No, pero Santiago dijo que sí. Que no. Mira hasta dónde estamos llegando, Mireya, ¿ves? Una contrariedad en las interpretaciones de parte de dos ciudadanos. Que mira, somos uniformados. Somos uniformados los dos. Compartimos ideas, ya, pero yo no voy a de que porque la policía, los actos de la policía son buenos o malos. Yo sí digo que a veces sí es malo, o sea, está mal de que la policía tenga que actuar así erróneamente, violentando derechos humanos. Es verdad, está toda la verdad. Los códigos de derechos humanos lo dicen y es sí la policía en todos los países, porque no solo en Ecuador. La policía cuando hay una manifestación tiene que contrarrestar un ataque y va a violentar un derecho. O sea, es como algo que va a pasar de ley. ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Qué pasa en Colombia? Cuando las manifestaciones se ponen violentas, tienen que también responder violentas la fuerza pública, no porque quieren, sino porque uno es su trabajo, dos, el Estado los pone como un escudo para poder también protegerse. O sea, algo que uno no puede decir, no, yo no quiero, porque si uno se va en contra de esa ideología, contra la protección del Estado, ya no es el trabajo de uno. Entonces, el perjudicado es uno. Entonces, yo voy a eso, no es de que la policía está bien porque actúa así, no está bien, porque en sí no debe ser así. Debería ser que un Estado siempre, antes de una manifestación, entra a un diálogo, o sea, ve las maneras de que no existan manifestaciones, porque la manifestación nunca, en pocas veces, yo digo 2 de 10 son pacíficas. Y peor si son contra algo fuerte, contra el Estado, medidas como hubo recién, ¿no? Supuestamente eran manifestaciones eran pacíficas, pero ¿qué pasó? Entró el vandalismo, también decían que entró la mafia de Maduro, de Correa, para hacer el golpismo del Estado actual. O sea,
hubo sin número de cosas que ocasionaron la destrucción y todo eso. Entonces, la policía, ya le digo, no está en toda la razón. Sí, es verdad, sí vulnera muchos derechos al momento de ejercer una manifestación. Lo hay, sí lo hay. Pero es que nos obligan, o sea, es obligado a nosotros a hacer eso, porque una persona que nos está lanzando bombas molotov, que nos está tirando piedras, o sea, la persona ya no está tampoco ejerciendo ya que también le respete sus derechos, porque uno también se ve atacado. Cuando uno se ve atacado, usted que hace defenderse o contrarrestar ese ataque. Bueno, eso es lo que yo pienso y veo muchos ejemplos, ¿no? No solo Ecuador, como digo, Venezuela. Todo el mundo habla de la guardia son tales y cuales, está mal, pero ¿cómo llegaría la guardia a ese punto? Llegando a un estado de total corrupción, que no existe nada por los derechos humanos, o sea, hay una corrupción total. Entonces, ¿qué esperan de la policía, de su guardia? Pero ¿qué es lo que apunta la Policía Nacional del Ecuador? Tú, Ya. Santiago, escucha esto. ¿Tú estás consciente del compromiso en el cual estás con este argumento que has expuesto? Claro, o sea, yo sé que en cada país se maneja se manejan sus cosas y existe su corrupción, pero ¿qué acarrea de que un país sea, que no tenga un control que no tenga un control, una restricción de que las personas no violenten derechos? O sea, desde en sí, de la fuerza pública se vuelve mala. Y yo creo que eso pasa en Venezuela incluso. Y en el Ecuador también pasaría eso, pero en Ecuador se controla un poco más el Ministerio de Gobierno, la Policía Nacional, o sea, trata de mejorar siempre. Por eso hoy en día la policía en el Latino Barómetro es la segunda mejor policía de Latinoamérica, por ejemplo. Primero es Chile con los carabineros. Entonces eso nos va formando como institución. No digo que o sea, es una eminencia, pero poco a poco se va forjando algo bueno, ¿no? Porque hace, en el 2011, hace 9 años, hubo podría decirse, una caída de la institución, de la policía, cayó en sí como institución por cuando fue el 30S que le llaman, el 30 de septiembre, que hubo una sublevación policial en contra del gobierno, hubieron ataques contra de la policía, el pueblo, o sea, algo muy fuerte que la policía tuvo un decaimiento bastante fuerte y desde ahí la policía ha renacido. ¿Cómo? Cambiando su sistema de educación, cambiando su sistema de formación de nuevos policías y la antigua policía irla erradicando poco a poco. Tampoco es un paso de la noche a la mañana, pero eso es lo que va mejorando. Y Claro. yo lo palpo, tengo 6 años en la policía como oficial, 4 años en la escuela, o sea, ya son casi 9 años que yo voy formando, vistiendo este uniforme y se ve el cambio. Obviamente también hay malos policías, también hay un sistema, hay un pequeño coma de que da de qué decir, pero ese es el objetivo, mejorar. Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? Ahí no sé si Sí, la tenemos compañera mucho que aquí, continuar hablando. Muchachos, Marcos, vamos a desconectarnos un claro. momento porque ya va a terminar la duración, el tiempo que nos da el Zoom e inmediatamente nos conectamos, por favor.